Hizo a través de los medios de comunicación y el tema se tocó en el Consejo Nacional de Economía Productiva por una reunión extraordinaria que él solicitó al vicepresidente Aristóbulo Istúriz que se realizase el sábado. Allí nosotros tuvimos la oportunidad de oír al presidente de CanTV, el ingeniero Fernández, en donde explicó detalladamente de qué se trató. Se trató de un ataque cibernético a Internet y esto retrasó todo el flujo de información que se da con las transacciones, en el caso particular de las transacciones que se hacen vía Internet, y a la vez simultáneamente se dio un retraso en el operador Credicar, que presta los servicios aproximadamente a 19 bancos, que se retrasó todas las transacciones en efectivo. Yo personalmente pude verlo. En ese día yo me quedé aquí en Caracas por razones familiares y observé que todos los establecimientos, en todos los centros comerciales, en el área del este de Caracas, todo lo que es el Cafetal, en Plaza Las Américas, en el Vizcaya, en el propio CCT, aquello era de terror, las colas, y la gente cuando iba a comprar no podía, entonces se dirigía a la institución bancaria a la obtención de efectivo. Y eso se fue acumulando, y tal como lo anunció el presidente de CanTV, a eso de la 1:30 fue cuando comenzaron a resolverse los problemas, aunque posteriormente alrededor de la 1 de la mañana, 2:30 de la noche, continuaron e intentaron nuevamente. Medios privados días antes decían que esto podría suceder por la falta del papel moneda, por la falta de billetes. Fíjese, yo lo vinculé con un punto que se dio en el debate en la Asamblea Nacional el día martes, un tema que decía la falta de liquidez y su impacto económico y social, y que llevó adelante la MUD y representantes conspicuos de la MUD en el área financiera, anunciaron. Y fíjense que eso fue el martes, miércoles, jueves, el viernes, inmediatamente se dio ese sabotaje. Eso forma parte de todo lo que es la guerra económica. Y nuestro pueblo debe tomar conciencia. La gente nuestra lo sabe, los chavistas, los revolucionarios, los bolivarianos, de que hay así. Pero los que están del lado allá, que son el pueblo, llamémoslo también, es el pueblo que sigue, y todo lo que es la clase o el sector medio del país, profesionales, maestros, profesores, etcétera, pequeños comerciantes, que hay una guerra económica que se ha materializado a través de distintas maneras. Que comenzó inicialmente con el acaparamiento, la especulación, la baja en la producción, pero que se fue extendiendo a otros sectores. ¿Esto le podríamos sumar el ataque que ha tenido esta página llamada Dollar Today? Es parte, es un instrumento, está ya, tiene tiempo, pero el Dollar Today actúa coordinadamente con todas las acciones, unas más de carácter distinto. Como les hemos dicho, todo lo que Venezuela realiza, todas las instituciones financieras internacionales, ya lo sabemos, el Citibank cerró la cuenta corresponsal del gobierno venezolano. Una cuenta corresponsal es a través del cual el gobierno nacional hace sus transacciones internacionales de importación, exportación, etcétera, y el Citibank le dijo, ya no, le vamos a trabajar a Venezuela. Eso impidió que se pudiesen cancelar las importaciones de alimentos, de medicina, de insumos industriales, de semillas para la agricultura. ¿Cómo se tomaron las acciones inicialmente? ¿Cuál fue la agenda económica bolivariana? Que se creó el Consejo Nacional de Economía Productiva, que se definieron los 15 sectores para impulsar la producción nacional ante el agotamiento del modelo rentista. Bueno, ellos comenzaron a atacar. Uno puede hacer
comparando las diferencias, un símil entre lo que fue el bloqueo y lo que ha sido el bloqueo contra la Revolución Cubana, contra el pueblo cubano, y lo que ha venido siendo el bloqueo con Venezuela. ¿Por qué decimos bloqueo? En la oportunidad que en este caso el financiero, el petróleo de Venezuela iba a hacer su operación de canje, los bonos que se vencían en el 2016-2017, lo digo porque nosotros tuvimos reuniones con la gente de PDVSA, cuando se fueron a utilizar los servicios de instituciones financieras internacionales, porque son a través de las instituciones financieras internacionales, los operadores financieros, de 51 que se visitaron, solo uno dijo que estaba dispuesto. El resto, siguiendo instrucciones del Departamento del Tesoro norteamericano, dijeron no. En estos momentos, Jarín Rodríguez tiene una pregunta, diputado, escuchemos entonces. Sí, diputado, queríamos consultarle porque pareciera que la guerra económica hace foco en los elementos que son cotidianos, ¿no? Y además elementos que son dominados por empresas privadas. Es el caso, por ejemplo, de la harina precocida, más del 60% en manos del sector privado y no hay harina para las amas de casa, pero sí en las ventas de empanadas y en las ventas de arepa. En este caso, en el sector electrónico, es prácticamente el 100% de las operaciones del comercio electrónico es controlado por el sector privado. No hay ninguna duda que esto forma parte de la guerra económica, eso era lo que le queríamos preguntar. No hay ninguna duda que esto forma parte también del engranaje de la guerra económica y financiera que hay contra el pueblo venezolano. Sí, bueno, bien interesante, haciéndome tu pregunta me recordé de lo que fue el paro petrolero, que todo el funcionamiento de PDVSA, sus transacciones electrónicas estaban dominadas por empresas internacionales. En el caso venezolano, en el sector financiero, recuerde que a nivel internacional, quienes dominan todas las transacciones internacionales, tienen preeminencia, son el sistema financiero norteamericano. Cualquier transacción que usted haga a nivel internacional con dólares, con la moneda dólares norteamericanos, pasan por bancos norteamericanos. O sea, cualquiera. Si nosotros le pagamos a la India en dólares, eso pasa primero por el sistema norteamericano. Si le pagamos a la China en dólares, eso pasa por el sistema norteamericano. Ellos tienen el control. Y si tienen el control de todos los sistemas internacionales y todos lo que llaman los medios de pagos internacionales. Venezuela progresivamente ha ido saliéndose, así como se hizo en su oportunidad de que las reservas internacionales las teníamos en bancos norteamericanos y fueron, por una decisión del presidente Chávez, fueron sacados. Nosotros tenemos que ir desarrollando sistemas internacionales con los aliados nuestros para desprendernos del control y la hegemonía que tiene el sector privado internacional. Las cosas son multinacionales. Cabe recordar que solo fue atacado el sistema que integran los bancos del Estado y unos bancos pequeños. Recuerden ustedes, ubiquen que hay unos grandes bancos nacionales que no sufrieron porque actúan con otros servidores, otros prestadores de ese servicio. Ahora, bien, en circulación entran nuevas denominaciones de billetes en nuestro país. ¿Eso se debe a cuál razón y si eso va a ayudar a que circule más fácilmente el papel moneda de nuestro país? Bueno, nosotros tenemos que decirle a nuestro pueblo que efectivamente estamos observando una irracional subida de precios de parte de sectores empresariales que fundamentalmente en el área de comercio, en donde la fijación del precio se está convirtiendo casi que diario, modificando los precios y tomando como referencia lo que nosotros conocemos y nuestro pueblo ya lo tiene identificado, que es el dólar today. Ya el presidente Nicolás Maduro dijo, no vamos a aceptar fijación de precio que utilice como referencia el dólar today. Entonces, ante esa inusitada y subida estrepitosa de los precios de los bienes y servicios, desde luego que el cono monetario, que estaba vinculado a un funcionamiento normal de la economía, se hace necesario su modificación, porque
Ya, imagínense, ya ¿qué compra usted con 100 bolívares? Un café le cuesta 500, 600, 700 bolívares y así sucesivamente cualquier bien esencial. El gobierno nacional conjuntamente, más que el gobierno es el Banco Central, conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, decidieron la modificación del cono monetario, tal cual como lo anunció un comunicado del Banco Central de Venezuela que circuló ahí en todos los medios el día de ayer. Usted hablaba de algo importante que es entonces Dólar Today, que ha atacado a la economía venezolana de manera arbitraria, de manera nefasta. Vamos a ver, Verónica tiene información de eso para hacerle una pregunta. Así es, Merlin, diputado, ¿cómo está? Buenos días. Y no solamente eso, sino como usted lo ha dicho, ayer circuló ese comunicado del Banco Central de Venezuela en donde entra en funcionamiento y en circulación a partir del 15 de este mes esta nueva denominación de billetes, pero ya la opinión pública y voceros de oposición también se pronunciaron al respecto. El gobernador del estado, Miranda Capriles, calificó de imperdonable los nuevos billetes y monedas del Banco Central de Venezuela, lo hizo a través de su cuenta en Twitter, pero también hizo lo mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, quien dice que la emisión de nuevos billetes evidencia mega devaluación. ¿Hasta qué punto, tomando estas declaraciones y esta precisión por parte del presidente de la Asamblea Nacional, hasta qué punto la emisión de nuevos billetes no generaría una inflación más alta en nuestro país? ¿Cómo se pudiera realmente controlar? Bueno, el control de la inflación se logra en condiciones normales, aumentando la producción interna y generando servicios de manera interna. Ese es el esfuerzo que viene realizando el gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Economía de impulsar la producción interna en una serie en los 15 motores, pero también tenemos que buscar alternativas para obtener divisas distintas de lo que provee la industria petrolera, y se está impulsando todo lo que es el motor de exportación, y en esa misión está el ministro Jesús Faría en Comercio Exterior e Inversión Extranjera. En el caso particular, en este momento, aquí tenemos que pedir la racionalidad de todo nuestro pueblo como consumidor, defender y el gobierno hace todo lo que está a su alcance a través del SUNDE, defender y evitar que sea expoliado el nivel de ingreso que el gobierno nacional ha querido proteger y preservar, aumentando los sueldos o el salario, que el aumento del salario viene como consecuencia del incremento de precios. No es que tú estás aumentando los salarios y los salarios llevan alimentos al incremento de precios. No, es lo contrario a lo que está aconteciendo. Entonces, el gobierno nacional, y afortunadamente, y gracias a la política del presidente Nicolás Maduro, se firmó un acuerdo en la OPEP y países productores no OPEP, de que van a normalizarse, pongamos ese término, normalizar la entrada de divisas que van a ser utilizadas para impulsar tanto la producción interna como poder satisfacer aquellos que no se produce internamente vía importaciones. Ahora, eso nos ha logrado una estabilidad. Ayer el ministro Jesús Faría, en un programa con José Vicente, hoy expresó, y no solamente lo dice Jesús Faría, lo dicen economistas, no muy amigos nuestros inclusive, que en atención a las medidas que se han tomado este año, el año que viene pudiéramos tener y tomar nuevamente la senda del crecimiento económico, un crecimiento importante en nuestra economía. Importante va a ser siempre 1.5, etcétera, pero en positivo. Y con respecto a lo que dijeron los dos señores bueno, tienen que ponerse de acuerdo, porque el experto de ellos pidió en la Asamblea Nacional la semana pasada, ya él sabía que se tomó la decisión de que se modificase el cono monetario, y ahí estaba presente Henry Ramos Auló. Entonces viene ahora a sacar allí. Lo que pasa es que como ellos dos son aspirantes a ser candidatos presidenciales, cada uno dice y busca una palabra que le permite obtener el mayor apoyo dentro de la multa. Resuelvan sus problemas políticos, pero no embarquen al país en su diatriba, en sus problemas internos que le causan daño, no solamente a los chavistas, le causan daño a todo el pueblo, a su propio pueblo. Vean en el este de Caracas, donde ellos sacan el 80% de los votos, ¿qué hacen ellos para que se reduzcan las colas?
nada. Diputado, muchísimas gracias por su análisis y reflexión del día de hoy. Siempre bienvenido a La Pauta de hoy.